Hola, 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 buongiorno, buonasera, buenas noches, donde quiera que te encuentres. El día de hoy, como tú ya sabes, bueno, aparte de como tú ya sabes, mi nombre es el profesor Uriel Ventura, mejor conocido como Ben Balcenza. El día de hoy vamos a compartir un tema o un contenido dentro de la geometría que se llama suma de los ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Sí, todos conocemos los triángulos, isósceles, escaleno, equilátero, todos lo conocemos, qué características tienen, incluso conocemos los cuadriláteros, el trapecio, el rectángulo, el cuadrado, todo tipo de polígonos, los cuales tienen pues esas características de sumar sus ángulos interiores. Y entonces cuando veo estos temas con los chavos, incluso cualquier tema, incluso lo explicamos, hacemos sus características, qué elementos tienen, todas las propiedades, pero después de eso nos vamos a investigar esto, para qué sirve, quién lo usa con frecuencia, qué aplicación tiene en la vida real. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Mira, primeramente vamos a poner esto que está aquí. Dice que los ángulos interiores de cualquier triángulo, ya sea escaleno, equilátero, isósceles, cualquier triángulo, sus ángulos interiores siempre, por regla o por ley, van a medir 180 grados. Mira, no lo voy a demostrar aquí en el IDRU. Vamos a ir a este que a lo mejor tú ya conoces, que se llama GeoGebra. Mira, voy a dibujar aquí un triángulo cualquiera, el triángulo que yo quiera. Entonces lo voy a dibujar de la siguiente manera, mira. Lo voy a dibujar así. Se me ocurre dibujarlo así. Ahí está, profesor. Ah, perfecto. Entonces voy a medir sus ángulos interiores para ver cuánto miden sus ángulos interiores. Mira, este ángulo F, este primer ángulo F mide 55.3 grados. Eso es lo que me dice el programa de GeoGebra, que algunos ya lo conocen y algunos también ya lo dominan. Voy a ver cuánto mide el ángulo G. El ángulo G, mira, el ángulo G dice que mide, perfecto, mira, dice que mide 74.93. 74.93. Perfecto. Voy a ver cuánto mide el ángulo E. El ángulo E mide, dice que mide el ángulo E, ahí está, el ángulo E mide 49.76. Perfecto, profesor. Entonces voy a sacar mi calculadora rápido para hacerlo un poquito más agilizado, más fluido. Son 49.76 del ángulo E, más la suma de 55.3 del ángulo F, más 74.93 grados del ángulo G. Esto nos da 179.99. ¿Pero por qué pasa esto? Obviamente es por los decimales. Es por los decimales, pero siempre nos debe de dar 180 grados. Incluso, no importa cómo lo movamos. Mira, lo voy a dejar así, por ejemplo. Y esta suma de los ángulos interiores siempre nos debe dar 180. Profe, ¿qué pasa si lo muevo al revés? No pasa nada. Esta suma de los tres ángulos interiores siempre por regla o por ley nos debe de generar 180 grados. Ay, profe, pero ¿qué pasa si lo muevo volteado? Si lo muevo volteado te va a dar, mira, aquí en el programa nos da los ángulos exteriores. Profe, ¿qué pasa si lo muevo y lo estiro hasta acá? No pasa cómo lo estires, no importa qué triángulo sea, siempre la suma nos darán 180 grados. Esto nos habla de estas propiedades, de estos triángulos o de cualquier triángulo que tengamos, la suma de los ángulos interiores siempre deben ser 180 grados. ¿Me explico? Siempre. Es una regla, es una ley que no podemos cambiar. Mira, oye, profe, pero ¿qué pasaría? Oye, sensei, ¿qué pasaría si yo no tengo GeoGebra, si yo no tengo nada? ¿Cómo lo puedo sacar manualmente? Ahorita vamos a explicar un ejemplo manual, el porqué de las cosas, ¿va? Mira, entonces, vamos a la siguiente característica, porque dice que también son cuadriláteros. Voy a dibujar aquí rápido un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero, es un cuadrado. Este es, te ponemos otro aquí, ya es un rectángulo, ¿cierto? Ok, entonces
Voy a tratar de dibujar un cuadrilátero diferente. Bueno, un cuadrilátero diferente sería, por ejemplo, así, mira. Sería, por ejemplo, este de aquí. Sería, por ejemplo, esta base menor. Algo así, ¿verdad? Y entonces aquí podemos dibujarle estas líneas para unirlo y ahí tenemos un trapecio y sigue siendo un cuadrilátero y entonces los ángulos internos de cualquier cuadrilátero serían 360 grados por regla o por ley. Entonces, esto es en cuanto a los cuadriláteros. Voy a poner un ejemplo en cuanto a este cuadrilátero. Dice, si este ángulo manualmente. Si este ángulo y este ángulo miden, se me ocurre ahorita, 65 grados, 65 grados, voy a explicarlo en el otro, en el GeoGebra, un poquito más interactivo. Bien, 65 grados, perfecto. Y este ángulo también mide 65 grados, me preguntan, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Y cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto miden esos ángulos? Pues no lo sé, profesor. Ok, pero recordemos que estos miden, a interiores miden 360 grados. Pero obsérvate esto. A lo mejor no lo observamos porque a veces nos falta un poquito de habilidad. Pero observemos esto. Mira, si esta línea yo la expando, mira, me voy para acá arriba. Y si esta línea yo la expando, se van a llegar a juntar. Pero lo que sí me doy cuenta es que, mira, obsérvate, esta línea que acabo de seleccionar, que está aquí con los puntitos verdes, y esta línea que está aquí con los puntitos verdes, esas dos líneas son paralelas. ¿Sí? Obsérvate, son paralelas. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que si son paralelas, entonces me voy a dar cuenta que este ángulo con este ángulo, ¿sí? Son correspondientes. Y este ángulo con este ángulo son correspondientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos están afuera y acá las líneas del trapecio o las bases del trapecio, la base mayor y la base menor del trapecio son paralelas. Entonces me doy cuenta que este ángulo mide 65 grados. Obsérvate, este ángulo mide 65 grados. Este angulito mide 65 grados. ¿Cierto? Porque eso es correspondiente con este ángulo. Obsérvalo. Si expandemos entonces ahora esta línea paralela, la expandemos un poquito para acá, mira. La expandemos un poquito para acá. Si tú observas este ángulo completo, este ángulo completo, este ángulo con este ángulo, ¿sí? Este ángulo completo mide 180 grados. Que sería este ángulo completo. Me refiero completo. O sea, checa la figura. Media naranja o medio limón. 180 grados esta figura, mira. Por lo tanto, si de aquí agarramos 65, quiere decir entonces que estos 180 grados, ¿sí? Le vamos a restar 65 grados. Eso nos va a generar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí adentro mide, le vamos a restar aquí 180 grados, esto nos va a quedar 115 grados. Quiere decir que este ángulo mide 115 grados. Pero ¿por qué, profesor? Esto es muy fácil. ¿Por qué mide esto 115 grados? Puede ser una pregunta o una duda que podemos encontrarnos. Esto mide 115 grados porque obsérvate este truco. Esto mide 115 grados. Te voy a decir y te voy a explicar el porqué de las cosas. Este ángulo que está aquí, perdón, este ángulo que está aquí, mira, es el que tenemos que encontrar, este que está aquí. Y si tú lo ves para acá arriba y lo vamos a voltear, mira, obsérvate, lo voy a voltear y lo voy a regresar aquí, mira. ¿Qué crees? Ese ángulo con este ángulo de acá abajo son opuestos por el vértice. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Son opuestos por el vértice, nada más que está volteado. Voy a poner un ejemplo de esto rápido. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo, profesor? Chavos, ¿cuánto mide este ángulo? O gente, no, pues mide 90 grados. Perfecto, es un ángulo recto. ¿Qué pasaría si tú lo volteas para acá? ¿Cuánto mide este ángulo?
pues mide 90 grados. Aunque yo lo volteé, no cambia su medida, nada más que están volteados. Eso pasa porque entonces son opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Qué pasa con esto entonces? Mira, obsérvate, para que quede un poquito más claro y casi terminar. Mira, ¿qué pasa con esto? Aquí tengo dos líneas que se intersecan. Ok, si tú te das cuenta, ¿cuánto mide este ángulo? No, pues mide 90 grados, profe. Ah, perfecto. Y entonces, si tú lo volteas para acá, entonces obsérvate, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Pues mide 90, nada más que está volteado. Y estos ángulos que están aquí, este ángulo con este ángulo, miden 90 grados, pero son opuestos por el vértice. Lo vimos en el video pasado, son opuestos por el vértice o en videos que ya expliqué de ángulos entre paralelas. Entonces aquí lo puedo aplicar para encontrar la suma de los ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Otra voy a explicar otro de triángulos rápido. Entonces este ángulo que damos, este ángulo que está aquí, que me pide el ejercicio que yo no conocía, entonces este ángulo lo vamos a voltear y este ángulo que está aquí mide 115 grados. Y si tú te fijas, entonces, obsérvate, para acabar casi, entonces vamos a expandir esta línea hacia acá y obsérvate esto, ¿eh? Entonces, este ángulo está aquí, ¿verdad? Este ángulo está aquí, si lo volteamos miden lo mismo, miden 115 grados. Observa, esto mide 115 grados. ¿Cuánto medirá este ángulo? Pues también mide 115 grados, pero ¿por qué, profe? Esto es muy fácil, mira, obsérvate, este ángulo que está aquí es correspondiente con este ángulo, por lo tanto miden lo mismo. Entonces, si este ángulo mide lo mismo, el ángulo de enfrente que está aquí, este ángulo que está aquí, con este miden lo mismo. ¿Pero por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, entonces, la medida de este ángulo que es 65 más 115 de este ángulo que está aquí arriba, 115 más 115, que es este ángulo que mide 115 y este ángulo que mide 65 grados, al sumar todo esto nos va a generar 360 grados. Vamos a demostrarlo. 65 más 115 más 115 más 65. Esto nos da 360 grados. Por lo tanto, es una regla que yo no puedo modificar dentro de los cuadriláteros y dentro de los triángulos. Obsérvate, acá tengo un ejemplo ya resuelto o ya realizado para que veas el triángulo. Mira, aquí tengo un cuadrilátero. ¿Sí? Este es un cuadrilátero. Por lo tanto, este cuadrilátero, sus ángulos interiores, que es este ángulo que está aquí marcado en verde, este ángulo que está aquí marcado en verde, este ángulo, todos los sumados nos debe generar 360 grados. Y no importa que yo lo modifique, no importa que yo lo mueva, siempre ese cuadrilátero debe generarme 360 grados. Mira, podemos ponerlo así, lo puedo modificar hacia abajo, este no, puedo modificarlo hacia abajo, mira, lo puedo deformar tantito, pero siempre los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero me deben de generar entonces 360 grados. En un triángulo nos van a generar 180 grados en sus ángulos interiores. Muy bien, entonces regresemos al original, mira, este es el original. Este cuadrilátero, como lo acabo de modificar, no importa cómo lo modifique, mira, aquí hay parecido a un trapecio, mira. Entonces siempre nos deben generar 360 grados al sumar sus ángulos interiores. Perfecto. Oye, Sensei, ¿y qué pasaría con un ejercicio de un triángulo que me pidan encontrar su valor? Ah, mira, no te preocupes. Esto está muy fácil. Obsérvate. Acá tengo esta figura. Aquí tengo esta figura. ¿Sí? Entonces, este ángulo, por lógica, lo voy a poner en rojo. Este ángulo, por lógica, ese mide 90 grados. Ese es por default. Ese no podemos cambiarlo porque ese ya es un ángulo recto y recordemos que la característica principal de un ángulo recto mide 90 grados. Entonces yo no puedo modificarlo. Ese por default mide 90 grados, aunque ni siquiera lo midas, aunque ni siquiera sepas cuánto mide, por default mide 90 grados. Ahora, si este mide 38 grados, ¿cuánto mide el ángulo X? Aquí podemos aplicar una pequeña ecuacioncita. Sabemos que
Voy a ponerlo así para explicarlo. Mira, entonces, la medida, eso quiere decir que la medida del ángulo, pongámosle nombre para que no nos perdamos. Vamos a denotarlo. Vamos a denotarlo. Este que sea el ángulo A, este que sea el ángulo B, y este que está acá, que sea el ángulo C. ¿Ah? Este que sea el ángulo C. Perfecto. Ahí está. El ángulo C. Perfecto. El ángulo A es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, quiere decir entonces que la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, ¿sí? Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, eso nos debe generar, a ver si no sabes, a ver si puedo hacerlo así. Bueno, eso significa la medida. Esto nos debe generar igual a 180 grados. Esta es una regla, 180 grados. Entonces, podemos sustituirlo en esta pequeña formulita, que esa suma, esa medida de los tres ángulos me deben dar 180 grados. Entonces, voy a poner aquí, el ángulo A mide 90 grados. Bien, el ángulo A mide 90 grados, más el ángulo B, me dice la formulita, el ángulo B mide 38 grados, ¿sí? Más la medida del ángulo C, voy a dejar así para no complicarnos la vida, el ángulo C debe de medir X, perdón, el ángulo C, en vez de ponerle C, le ponemos X, y esto debe ser 180 grados. Entonces, esta pequeña ecuacioncita, o esta pequeña formulita, simplemente la voy a despejar como tú ya sabes. Mira, entonces serían 90, lo voy a hacer un poquito rápido, 90 más 38, esto nos genera, 90 más 38, esto nos genera 128 más ese ángulo de X es igual a 180 grados. Entonces vamos a aplicar la ecuación de primer grado. X es igual a 180, 128 suma pasa a restar, y entonces ese ángulo X, o lo que vale el ángulo X, es 180 menos 128. Esto es igual a 52 grados. ¿Sí? Esto es igual a 52 grados. Quiere decir entonces que este ángulo de X mide 52 grados. Y esa es una manera también de encontrarlo cuando no tengamos, a lo mejor, pues no podré irme aquí rápido, a lo mejor lo queremos manual. Entonces, esa es una manera. Hay más maneras. Esa es una manera práctica de cómo encontrar cuando me pidan algún ejercicio en la escuela, cómo puedo encontrar cuánto vale ese ángulo, ¿sí? Entonces, recordemos nada más para terminar. Entonces, los ángulos interiores de cualquier triángulo, escaleno, cualquier triángulo que se nos presenten, sus ángulos interiores suman 180 grados. Y los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, entonces miden 360 grados. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle un like y dejarme tus comentarios. Por hoy es todo. Que estén bien, cuídense. Nos vemos en la próxima. Excelente día para ti.